Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video donde estaremos conociendo la biografía de San Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa por el lugar donde nació. Tenía una voz clara y fuerte, memoria prolongada y un profundo conocimiento. Pero vámonos amigos a conocer la biografía de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, conocido también como San Antonio de Lisboa por el lugar donde nació, perteneció a una familia de origen noble. Su nombre secular fue Fernando Martín de Bulhões e Tavieira Acevedo, nacido en Portugal en 1995. De niño fue consagrado a la Santísima Virgen. En su adolescencia temprana estuvo rodeado de frivolidades que lo encandilaron, pero que supo bien rechazar después con la ayuda de la gracia de Dios. La consecuente experiencia de libertad que experimentó en el alma le permitió forjar una amistad sincera con el Señor, amistad que duraría toda la vida. Como los buenos amigos se tratan con frecuencia, el futuro Antonio no perdía la oportunidad para ponerse de rodillas frente al Santísimo Sacramento y rezar y rezar. Fue a través de la oración como Antonio entendió muy bien que solo Dios concede la verdadera fortaleza. Aprendida la lección, a los 15 años, el joven Francisco ingresó a los canónigos regulares de San Agustín, pero 10 años después ingresó a los frailes menores franciscanos, donde a los 25 años adoptó el nombre de Antonio. Tenía voz clara y fuerte, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Su forma de obrar, actos prodigiosos nunca han disminuido y aún en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos. Se educó en la escuela catedrática local. Contrariando los deseos de su familia, Antonio ingresó en la abadía agustina suburbana de San Vicente en las afueras de Lisboa, perteneciente a los canónigos regulares de San Agustín. Los monjes de la Orden de San Agustín, de la cual era miembro, era famoso por su dedicación de los estudios. Antonio estudió las Sagradas Escrituras y la teología de algunos doctores de la Iglesia Católica como Jerónimo de Astridón, Agustín de Hipona, Gregorio Magno y Bernardo de Claraval. También estudió los clásicos latinos como Ovidio y Séneca. Luego de 2 años y tras obtener el permiso de sus superiores religiosos, se trasladó en 1210 al monasterio agustino de Santa Cruz de Coimbra para continuar sus estudios. Se trataba de un reconocido centro de cultura eclesiástica donde tuvo oportunidad de profundizar la disciplina religiosa, su conocimiento de la Biblia y el ejercicio de la lectio divina. A principios de 1220, 3 sacerdotes, Berardo, Pedro y Otón, y 2 hermanos legos, Acurcio y Ayuto, todos ellos de la orden franciscana, fueron asesinados en Marruecos. Conducidas sus reliquias a Coimbra, el evento produjo un cambio decisivo en la vida de Antonio, quien en el verano de 1220 se mudó de orden y se hizo franciscano. En ese momento adoptó el nombre de Antonio en honor de San Antonio Abad, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que él residía. Antonio partió para Marruecos, pero enfermó gravemente durante el invierno en 1220, lo que lo hizo retornar. En el trayecto, una tempestad violenta desvió su barco a Sicilia y ahí tuvo noticias del capítulo general convocado en Asís. En la fiesta de Pentecostés de 1221, Antonio participó junto a unos 3000 fieles de capítulo general de Asís, el más multitudinario de los llamados capítulos de las esteras.
nombre que recibió en razón de que muchos de los frailes ahí reunidos tuvieron que dormir en esteras. Ahí vio y escuchó en persona a San Francisco. Una vez concluida la reunión, Antonio solicitó a Fray Graciano, provincial de Romaña, que lo tomara consigo para que le impartiese los primeros rudimentos de la fe cristiana. Fray Graciano le envió a una pequeña ermita en las montañas del pueblo de Montepaolo para que sirviera como sacerdote. La convicción cultural y talento de Antonio como predicador se mostró por primera vez en Forlì en 1222. Pronto se divulgó la noticia de sus sermones y Antonio recibió una carta de propio San Francisco con el encargo de predicar y de enseñar teología a los frailes. Luego fue comisionado por el mismo Francisco para luchar contra la propagación de la herejía cátara en Francia. Se trasladó más tarde a Bolonia y a Padua, por lo que su tarea como predicador lo transformó en un viajero asiduo por el sur de Francia y todo el norte de Italia, pronunciándose contra la herejía. En una ocasión, cuando los herejes de Rimini le impidían al pueblo acudir a sus sermones, San Antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: «Oigan la palabra de Dios, ustedes los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no quieren escuchar». A su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro se conoció y conmovió a la ciudad, por lo que los herejes tuvieron que ceder. A pesar de estar muy enfermo de hidropesía, San Antonio predicaba los 40 días de Cuaresma. La gente presionaba para tocarlo y le arrancaban pedazos del hábito, hasta el punto que hacía falta designar un grupo de hombres para protegerlo después de los sermones. Además de la misión de predicador, se le dio el cargo de lector en teología entre sus hermanos. Aquella fue la primera vez que un miembro de la orden franciscana cumplía con aquella función. En una carta que por lo general se considera como perteneciente a San Francisco, se confirma este nombramiento con las siguientes palabras: «Al muy amado hermano Antonio, el hermano Francisco le saluda en Jesucristo. Me complace en extremo que seas tú el que lea la sagrada teología a los frailes, siempre que esos estudios no afecten el santo espíritu de plegaria y devoción que está de acuerdo con nuestra regla». Sin embargo, se advirtió cada vez con mayor claridad que la verdadera misión del hermano Antonio estaba en el púlpito. Por cierto, que poseía todas las cualidades del predicador: ciencia, elocuencia, un gran poder de persuasión, un ardiente celo por el bien de las almas y una voz sonora y bien timbrada que llegaba muy lejos. Por otra parte, se afirmaba que estaba dotado con poder de obrar milagros, y a pesar de que era de corta estatura y con cierta inclinación a la corpulencia, poseía una personalidad extraordinariamente atractiva, casi magnética. A veces bastaba su presencia para que los pecadores cayesen de rodillas a sus pies. Parecía que de su persona irradiaba la santidad. A donde quiera que iba, las gentes le seguían en tropel para escucharle, y con eso había para que los criminales empedernidos, los indiferentes y los herejes pidiesen confesión. Las gentes cerraban sus tiendas, oficinas y talleres para asistir a sus sermones. Muchas veces sucedió que algunas mujeres salieron antes del alba o permanecieron toda la noche en la iglesia para conseguir un lugar cerca del púlpito. Con frecuencia las iglesias eran insuficientes para contener los enormes auditorios y para que nadie dejara de oírle.
A menudo predicaba en las plazas públicas y en los mercados. Poco después de la muerte de San Francisco, el hermano Antonio fue llamado, probablemente con la intención de nombrarle ministro provincial de la Emilia o la Romagna. En relación con la actitud que asumió el santo en las decisiones que surgieron en el seno de la orden, los historiadores modernos no dan crédito a la leyenda de que fue Antonio quien encabezó el movimiento de oposición al hermano Elías y a cualquier desviación de la regla original. Esos historiadores señalan que el propio puesto de lector en teología, creado para él, era ya una innovación. Más bien parece que en aquella ocasión el santo actuó como un enviado del capítulo general de 1226 ante el Papa Gregorio IX para exponerle las cuestiones que hubiesen surgido a fin de que el pontífice manifestara su decisión. En aquella oportunidad, Antonio obtuvo del Papa la autorización para dejar su puesto de lector y dedicarse exclusivamente a la predicación. El pontífice tenía una elevada opinión sobre el hermano Antonio, a quien cierta vez lo llamó el Arca de los Testamentos, por los extraordinarios conocimientos que tenía de las Sagradas Escrituras. Desde aquel momento, el lugar de residencia de San Antonio fue Padua, una ciudad donde anteriormente había trabajado, donde todos lo amaban y veneraban, y donde el mayor grado que en cualquier otra parte tuvo el privilegio de ver los abundantísimos frutos de su ministerio. Porque no solamente escuchaban sus sermones multitudes enormes, sino que éstos obtuvieron una muy amplia y general reforma de conducta. Las ancestrales disputas familiares se arreglaron definitivamente, los prisioneros quedaron en libertad, y muchos de los que habían obtenido ganancias ilícitas las restituyeron, a veces en público, dejando los títulos y dinero a los pies de San Antonio para que éste los devolviera a sus legítimos dueños. Para beneficio de los pobres denunció y combatió el muy ampliamente practicado vicio de la usura y luchó para que las autoridades aprobaran la ley que eximía a la pena de prisión de los deudores que se manifestaban dispuestos a desprenderse de sus posiciones para pagar a sus deudores. Se dice que también enfrentó al violento duque Esenio para exigirle que dejara en libertad a ciertos ciudadanos de Verona que el duque había encarcelado. A pesar de que no consiguió realizar su propósito en favor de los presos, su actitud nos demuestra el respeto y la veneración de que gozaba, ya que se afirma que el duque le escuchó con paciencia y se le permitió partir sin que nadie lo molestara. Después de predicar una serie de sermones durante la primavera de 1231, la salud de San Antonio comenzó a ceder y se retiró a descansar con otros frailes a los bosques de Camposampiero. Bien pronto se dio cuenta de que sus días estaban contados y entonces pidió que lo llevasen a Padua. No llegó vivo más que a los aledaños de la ciudad. El 13 de junio de 1231, en la habitación particular del capellán de las Clarisas Pobres de Arcella, recibió los últimos sacramentos. Entonó un canto a Santa María Virgen y sonriendo dijo: «Veo venir a nuestro Señor», y murió. Era el 13 de junio de 1231. La gente recorría las calles diciendo: «Ha muerto un santo, ha muerto un santo». Al morir tenía tan solo 35 años de edad. Durante sus funerales se produjeron extraordinarias demostraciones de la honda fe que se le tenía. Los paduanos han considerado siempre sus reliquias como el tesoro más preciado.
San Antonio fue canonizado antes de que hubiese transcurrido un año de su muerte. En esa ocasión, el Papa Gregorio IX pronunció la antífona o Doctor Optime en su honor, y de esta manera se anticipó en 7 siglos a la fecha del año 1946, cuando el Papa Pío XII declaró a San Antonio doctor de la Iglesia. Se le llama el milagroso San Antonio por ser interminable lista de favores y beneficios que ha obtenido del cielo para sus devotos desde el momento de su muerte. El hombre dejó a su mula 3 días sin comer, y luego, cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado a San Antonio con una santa hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la santa hostia y se arrodilló. Por regla general, a partir del siglo XVII se ha representado a San Antonio con el niño Jesús en los brazos. Ello se debe a un suceso que tuvo mucha difusión y que ocurrió cuando San Antonio estaba de visita en la casa de un amigo. En un momento dado, éste se asomó por la ventana y vio al santo que contemplaba arrodillado a un niño hermosísimo y resplandeciente que sostenía en sus brazos. En las representaciones anteriores al siglo XVII aparece San Antonio sin otro distintivo que un libro, símbolo de su sabiduría, respeto a las Sagradas Escrituras. En ocasiones se le representó con un lirio en las manos y también junto a una mula que, según la leyenda, se arrodilló ante el Santísimo Sacramento que mostraba el santo. La actitud de la mula fue el motivo para que su dueño, un campesino escéptico, creyese en la presencia real. San Antonio es el patrón de los pobres, y ciertas limosnas especiales que se dan para obtener su intersección se llaman pan de San Antonio. Esta tradición comenzó a practicarse en 1890. No hay ninguna explicación satisfactoria sobre el motivo por el que se le invoca para encontrar los objetos perdidos, pero es muy posible que esa devoción esté relacionada con un suceso que se relata entre los milagros. En la crónica número 24, generación número 21, un novicio huyó del convento y se llevó un valioso salterio que utilizaba San Antonio. El santo oró para que fuese recuperado su libro, y al instante el novicio fugitivo se vio ante una aparición terrible y amenazante que lo obligó a regresar al convento y devolver el libro. En Padua hay una magnífica basílica donde se veneran sus restos materiales. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. Si es así, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima amigos. Dios los bendiga y los cuide, y nos vemos en un próximo video.